Buen día, hermanos, a todos. Hoy continuaremos con esto que hemos ya estado estudiando desde las semanas anteriores, hermanos, un tema que creo que le hemos estado sacando bastante provecho. Y hermanos, para esto quiero que abran sus Biblias allá en lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Esta es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada y trataremos de concluir aquí para poder extendernos a lo que tenemos por delante. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta lectura, hermanos, nos enseña a nosotros parte del carácter que como cristianos nosotros debemos de tener. A lo largo de las semanas anteriores hemos ido aprendiendo que ser cristiano implica mucho con lo que hay dentro de nosotros, más que con lo que exteriorizamos o lo que la gente puede ver. Ser cristianos, hermanos, implica con cuidar de nuestro corazón, con cuidar de nuestra mente, de nuestras intenciones y no solamente de nuestras acciones. En este caso, Jesús se acerca a ellos para decirles, oíste que tenías la oportunidad de vengarte. Pero yo te digo qué es lo que verdaderamente Dios quería. Y lo que Dios les decía es que nosotros tenemos que ser justos con las personas y debemos de tener cuidado en la forma en que nosotros tratamos a los demás. La ley del talión o el ojo por ojo no era para que nosotros tomáramos venganza y se lo aplicáramos a los demás. Era para que nosotros tuviéramos precaución y nos lo aplicáramos a nosotros mismos. De esta manera la gente trataría de vivir con más cuidado sabiendo que lo que haga se lo merece. De esta manera la gente no intentaría hacer de más hacia los demás y no intentaría abusar de ellos ni intentaría sacar provecho de cualquier situación, sino que buscaría la paz, la misericordia, el poder quitarse de todos los pleitos con los que solemos lidiar constantemente. Dios espera, hermanos, que nosotros tengamos la mente que Él ha tenido desde el principio. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento, que esperaba que la gente pudiera vivir en paz y que su pueblo fuera diferente, es el mismo que nos exige o que nos pide a nosotros que vivamos en paz y que seamos diferentes a todos los demás. Esta ley no era un pretexto para dañar a alguien. Esta ley no nos enseña a que nosotros tomemos justicia por nuestras propias manos. Esta ley nos enseña a ser mejores. A través de lo que nosotros aprendemos en el Sermón del Monte, no nos invita a ser moralmente mejores, como se los he dicho ya. No nos invita tampoco a que nosotros seamos mejores personas. Lo que aquí nos invita a hacer es a ser más como Cristo. Lo que aquí nos invita a hacer es a tener la mente de Dios en cada una de las acciones que nosotros tenemos. Vimos la semana pasada que aplicar esta ley no era para otra cosa, sino para hacer justicia, pero justicia por las personas que tenían que encargarse de ello. No era para que nosotros nos vengáramos, sino para que supiéramos a quién tenemos que ir. Y veíamos la semana pasada, el que hace mal tiene que ser castigado, pero no nos toca a nosotros castigarlo.
El que se equivoca, el que comete algún delito, tiene que ir ante las autoridades a que ese delito sea cubierto. Pero no nos toca a nosotros. Aunque este texto tampoco nos enseña el que resistir al malo quiere decir dejar que el malo haga con nosotros lo que a él les parezca. Y es que hay una parte interesante cuando nos dice en esta, bueno, ya no vi. Cuando en la Escritura nos enseña esa parte que dice, no resistas al malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Mucha gente llega a pensar que en esta parte de la Escritura a lo que se está refiriendo es a que nosotros debemos de dejar que la gente haga con nosotros como les plazca. Y esto tampoco es lo que Dios enseñó. Esto tampoco era lo que Él se refería. Una vez más, el que hace un mal tiene que recibir el castigo por el mal que hizo, y eso es lo que siempre ha pensado Dios. Dios no nos invita a que nos dejemos maltratar. Dios no nos invita a que nosotros tengamos la capacidad de poder aguantar lo que todos los demás dicen. Ni siquiera es algo que Él hacía. Cuando Jesús era bofeteado, cuando Jesús era maltratado, Él no fue como que puso la otra mejilla, sino que al contrario, a quien le pegó le dijo, si hice mal, ¿qué fue el mal que yo hice? Y si no hice mal, ¿por qué me pegas? Porque hermanos, esto nos enseña a que no se trata de dejar que la gente haga con nosotros lo que quiera, pero se trata de que nosotros no busquemos la venganza hacia los demás. Lo mismo pasaba con Pablo, lo mismo pasaba con todos aquellos grandes hombres. No se trataba de que ahora sí, ya soy cristiano y puedes hacer conmigo lo que te plazca, sino que ahora soy cristiano y vivo mejor mi vida. Lo que Dios espera, hermanos, que nosotros estemos haciendo aquí, es que, pongámoslo en este ejemplo. Alguien llega a su casa, se mete a su casa y intenta robarse y maltratar a su familia. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Poner la otra mejilla? ¿Ayudarle a cargar con todas las cosas? A las cosas que se va a robar, ayudarle a subirlas al carro también, porque si te pide una cosa, no se la rehuses. Si te pide la capa, dale también la túnica. No es eso a lo que se está refiriendo. Y no debemos de perdernos en eso. Sí, pero si agarramos al que está haciendo el mal, al ladrón que está ahí en nuestra casa, no lo vamos a golpear, no lo vamos a maltratar, no le vamos a regresar lo que nos está haciendo, sino que lo llevaremos a las autoridades, porque para eso están puestas las autoridades. Entonces esto es lo que Dios está queriendo que nosotros aprendamos a hacer. Cuando alguien venga y te haga sufrir, no se trata de que tú se la regreses. Alguien estará encargado de poder hacerle pagar a él lo que está haciendo o a esta persona, pero tú tienes también la oportunidad de mantenerte íntegro y de mantener tu vida íntegra ante el adversario. Lo que aquí nos está enseñando, hermanos, es que los hijos de Dios no deben de tomar venganza, porque los hijos de Dios son amor. No es lo mismo, hermanos, corregir el pecado, defender la justicia, defender la santidad de Dios, que defendernos a nosotros mismos y ser crueles, sádicos y ventajosos. Les había dicho cuando hablábamos acerca del enojo. Como cristianos nos debemos de enojar cuando las cosas de Dios se vean afectadas, pero no cuando se trate de defender nuestros derechos que creemos tener. Lo que aquí Dios nos está enseñando es que nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo, pero hacer algo contra el pecado, de hacer algo contra aquel que está atentando contra las cosas de Dios, de hacer algo contra el que está haciendo las cosas mal y que Dios está viendo afectado por eso. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo estaba encarcelado? Mientras ellos cantaban, mientras ellos oraban, la cárcel se abrió. Y sin embargo, Pablo no fue de los que dijo, pues me salgo corriendo y me voy, porque tal vez por la providencia de Dios yo puedo hacer esto. Y no lo hizo, aunque pudiéramos decir que tiene derechos, pero lo más importante es que, ¿qué se iba a decir de un cristiano que se escapa de la cárcel?
¿Qué se iba a decir de un predicador que anda buscando la oportunidad de sacar provecho de las cosas? Y es entonces donde el nombre de nuestro Dios es blasfemado, es donde entonces el nombre de nuestro Dios se puede poner en riesgo y él prefiere quedarse en la cárcel antes que por sus acciones Dios se vea mal. Él usó sus derechos, él usó sus recursos para exaltar el nombre de Dios y es a lo que él nos invita. Es a lo que Dios espera que nosotros estemos defendiendo. Es lo que Dios espera en lo que nosotros nos estemos enfocando. En el hecho de poder cuidar las cosas que realmente importan. En el hecho de que nosotros como cristianos en todo lo que hacemos lo representamos. Un cristiano no debe de ser vengativo de ninguna manera. Porque primeramente es algo que Dios ordenó en su palabra. Y es que devolver mal por bien, dicen por ahí, es algo diabólico. Devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Y es a lo que nosotros estamos siendo llamados. No podemos hacerle mal a alguien que nos está haciendo bien. Y si hacemos bien al que nos hace bien, pues somos igual que todos. Lo que nos lleva a ser como Cristo es cuando nosotros le hacemos bien a aquel que nos está haciendo mal. Esta es la enseñanza. Dios no se contradice y en ningún momento el ojo por ojo implica el que tú le hagas venganza o tú cobres venganza hacia los demás. Y es que debemos recordar que la venganza le pertenece al Señor y no podemos robarle ese derecho. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y como cristianos debemos de saber dejarle a Dios en el tiempo, en el momento en el que Él se quiere encargar de las cosas. Así me gusta, así me place y estoy contento con eso. Es lo que el cristiano debe de aprender a hacer. Cuando alguien te trata mal, tú debes de decirle, Dios, está en tus manos. Y aún si nosotros entendemos lo que significa ser cristiano, podremos ir un poco más allá. Y diremos, Padre, perdónalos. Aunque me están haciendo este daño, aunque me están maltratando, Padre, perdónalos. Eso es lo que le hacían a Esteban. Eso es lo que decía Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios no nos da el derecho de hacerle mal a nadie, sino que Dios nos da la obligación de exaltar su nombre en lo que hacemos. Este no es el ejemplo que Cristo nos dio. Dios nos llamó a sufrir como cristianos. Dios nos llamó a salvación y debemos de estar dispuestos a dejar de fingir que somos cristianos para empezar a padecer como Cristo. Y es que es necesario que así como alcanzamos la salvación, así como alcanzamos la resurrección con Cristo, de esa misma manera padezcamos por Cristo. Cuando la mentalidad del cristiano se va desarrollando, nosotros empezamos a mostrar esa luz que deberíamos de ser al mundo. Cuando nosotros empezamos desde lo más pequeño, según Mateo capítulo 5, versículo 21, si te enojas, ya eres un homicida. Si tú dices algo malo en contra de tus hermanos, entonces es como si lo mataras. Si desde allí empezamos a transformar nuestras vidas, el deseo de venganza nunca existiría. Dios nos dijo que la posibilidad o la capacidad de perdonar a otros es un síntoma de que conocemos a Dios. No te engañes. Si tú no sabes perdonar, si en ti lo que está es el deseo de venganza, vas camino al infierno. Porque la falta de Dios genera venganza y la llenura de Dios genera perdón. El ojo por ojo es para que yo pueda encontrar justicia, para que Dios pudiera proteger al desvalido, pero nunca era para vengarse. Cuando nosotros vemos el contexto, ¿en dónde está centrado el ojo por ojo y el diente por diente? No está en otra parte, sino en todo el Sermón del Monte.
Todo lo que Dios ha hablado, lo que Jesús explicó aquí, empezando desde Mateo capítulo 5, versículo 1, hasta terminar en Mateo capítulo 7, está envuelto en un mismo tema. Y recuerden con qué empezaron. Esto refleja lo que el cristiano que goza de las bienaventuranzas de Mateo 5, del 1 al 13, dice, es lo que tiene la capacidad de hacer. Estas no son para que los pecadores encuentren el camino a la salvación, ni es para que la gente del mundo encuentre una ley moral de cómo vivir. Esto es lo que nosotros como cristianos hacemos porque según los primeros versículos nos enseñan que somos. Los cristianos no andan pidiendo sus derechos ni se andan amargando por las cosas que no tienen. Los cristianos no son resentidos, ni buscan la revancha, ni buscan hacer sentir mal al otro, ni buscar encontrar represalias para poder sacar un mal hacia los demás. El dolor que el mundo experimenta de todo lo que ha sufrido, de mantener en su mente lo que todas las personas les han hecho, de acordarse desde su niñez o desde muchos años atrás, quién le hizo, cuándo le hizo, qué palabras le dijo. Son cosas que a nosotros como cristianos ya no nos afectan, porque como cristianos hemos olvidado eso. En algún momento tal vez alguien me ofendió, pero ya ni me acuerdo. En algún momento tal vez alguien no me saludó, tal vez alguien dijo algo directo hacia mí, pero lo olvidé. Y lo olvidé porque en mi corazón no existe ese sentimiento de sentirme ofendido, de que todo lo que dicen parece que me lo están diciendo a mí, de sentir como que el hermano la trae contra mí. Sino que en mi corazón, mi sentimiento es decir, Dios, si me estoy equivocando, gracias por tu palabra, es necesario cambiar. Y si no, lo perdono y sigo adelante. El único que defiende al cristiano no es otro cristiano, sino que el único que defiende al cristiano es Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que buscar algo más profundo y tenemos que buscar algo diferente a lo que busca el mundo, algo mejor. Por eso hemos dejado atrás estos pensamientos, por eso hemos intentado cambiar lo que hemos vivido y lo que hemos estado haciendo. Porque nuestro Dios es quien nos guía y es a quien nosotros queremos parecernos y es a quien nosotros queremos alcanzar. Es cierto, a veces nos equivocamos. Yo sé que a veces nos enojamos, yo a veces me enojo. Yo sé que a veces pienso lo que no debo de pensar y a veces siento ese deseo de quererme vengar. Pero lo interesante es que al darnos cuenta de que yo estoy actuando, estoy pensando mal, me entristece o nos entristece y nos lleva a Dios para decirle, Dios, me equivoqué. Nos lleva a los hermanos para poderle decir, hermano, hice algo en contra tuya. Porque antes que cualquier otra cosa, antes que tener derechos, antes que intentar defendernos, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no son las cosas en las que está pensando o en las que se está enfocando. Debemos de tener en cuenta que las cosas que Dios pone siempre son con algún sentido, con alguna razón. Dios busca justicia, pero Dios pone autoridad para que se encargue de esa justicia. Nunca estará en tus manos. Dios siempre va a buscar que todo lo que suceda sea proporcional. Y de esa manera nosotros podremos estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Es necesario, hermanos, que dejemos de buscar las cosas por casualidad y que empecemos a hacer más, que trabajemos más en el hecho de que las cosas sucedan. Necesitamos, hermanos, empezar a desarrollar esa actitud que Dios ha estado esperando que nosotros tengamos. Todo lo que habla acerca del ojo por ojo y diente por diente, hermanos, era para decirles a ellos, como das, recibes. Todavía algunas frases se llegan a escuchar de que todo se devuelve, dicen por ahí. Y si todo se devuelve, ¿qué esperas que te devuelva a ti?
Si todo lo que tú das vas a recibir, y algunos dicen que doble o triple, ¿qué vas a recibir cuando lo recibas? ¿Vas a recibir cariño? ¿Vas a recibir bonitas palabras? ¿Vas a recibir una mano que te pueda ayudar? ¿O vas a recibir golpes porque lo que das es golpes? ¿O vas a recibir castigo porque lo que das es castigo? ¿O vas a recibir palabras duras porque lo que das son palabras duras? Lo que Dios nos enseña es que todo va a ser proporcional. Y así como das, recibes. Entonces te invita a analizarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La ley fue para dar justicia, pero a través de las autoridades. La ley fue para dar proporcionalidad, pero siempre vamos a recibir lo que nosotros demos. La ley es para que nosotros no busquemos abusar ni busquemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino siempre saber esperar en Dios. Cuando seguimos este tipo de mandamientos, cuando encontramos en ello lo que Dios nos dice, entonces podremos hacer la siguiente parte. Dice, ¿oíste que fue dicho, verso 43? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando la actitud del cristiano cambia, cuando encuentra el placer en el mandamiento de Dios, entonces podremos hacer esto. Podremos amar a nuestros enemigos, podremos bendecir a los que nos maldicen, podemos hacer bien a los que nos están haciendo mal. Pero mientras esto no esté, nunca vas a poder hacerlo. Nunca vas a poder alejarte de la venganza, nunca vas a poder alejarte del odio, porque el yo sigue allí presente. Porque esa parte en la cual busco mis derechos y busco mi bienestar y busco lo que yo me merezco, te impide poder avanzar. Este es un buen momento, hermanos, para que empecemos a dejar morir el yo y empezamos a hacer vivir el Cristo. Esto es lo que nos enseña, hermanos, es que esa venganza viene de la soberbia y viene del orgullo. Ese sentimiento de querer hacerle mal a los demás, hermanos, viene de creer que tú vales algo que no vales. Y Jesús viene a decirte, el egoísmo no es cristiano. La soberbia no es cristiano. El orgullo no es cristiano. Y es una vez más donde el Señor dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque nosotros somos muertos todo el tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer morir estas cosas, quitar estas cosas. ¿Por qué no perdonas? Por orgulloso, por egoísta, por soberbio. ¿Por qué no puedes bendecir al que te maldice? Por soberbio, por orgulloso, por egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacerle bien a los demás? Porque no tienes el sentimiento correcto, porque no tienes la actitud correcta, porque no tienes a Cristo en ti. Esta es la interpretación que Jesús le ha dado. Jesús vive en ti. O podría ser que no. Dependerá de cómo actúas hacia los demás. Si Jesús vive en ti, entonces tienes la actitud correcta y las bienaventuranzas son para ti. Pero si Jesús no vive en ti, entonces siempre estarás buscando que te haga sentir mejor. Siempre estarás pensando en tu reputación. Siempre estarás pensando en tu imagen. Siempre estarás pensando en lo que te hace bien. Todo te ofenderá. Todo será un agravio para ti. Todo siempre será algo que te lastime y vivirás a la ofensiva. Pero cuando haces morir el yo y cuando haces vivir el Cristo, entonces vives más feliz. Entonces ya ni siquiera importa. Entonces el ojo por ojo y el diente por diente cobran sentido en la vida de todo cristiano. Que Dios les bendiga.